Ser podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Costrain, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, tenía ganas yo de saludarte así, hombre. Haces bien. Hola, aunque Roberto. el episodio de hoy sea bastante español. Y hola, Francino. Y hola, perdona. Francino. Hola, Carlas. ¿no? ¿Qué pasa? Claro, ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa? Que ayer me dijo que nos escucha, claro, que Sí, va por escuchando. eso. Se ve alguna peli que otra también. Oye, pues mira. Y va recuperándose favorablemente. Oye, tengo un amigo que dice que total esto de la vida son, yo qué sé, en el mejor de los casos 15 o 20 mundiales y otros tantos Juegos Olímpicos. Y y es verdad. Y yo siempre tengo o un juego, unas Olimpiadas o unos mundiales en la referencia de aquello que me recuerda de episodios de la historia, etcétera, y lo vinculo, ¿no? Y claro, en el 73, como ni una cosa ni otra, y mira qué pasa, vaya añito aquel del 73, ¿eh? Buf, vaya añito, efectivamente. No tiene nada que ver con fútbol, ni con Champions, ni con nada de esto. Ni hubo, pero ni se nos murieron los tres Pablos. Se nos murieron Pau Casals, se nos murió Pablo Neruda y se murió Pablo Picasso. Y precisamente Picasso fue el primero en caer. Murió tal que hoy, murió el 8 de abril de 1973. Los tres Pablos, ya lo sabe todo el mundo, fueron un gran músico, un gran poeta y un gran pintor y escultor, ¿no? Creo que Casals además era buena persona. Creo, pero vamos, tampoco tengo demasiados datos. Neruda parece que solo lo era a ratos, y según con quién. Y Picasso, bueno, pues era un gran pintor y tal, pero era lo que era, y dependiendo a quién preguntes, ¿no? Alberto Cortés tiene una canción que se llama, alguna vez la has puesto tú además, Roberto, que eran tres, y que dice, nos quedamos sin Pablos en el mundo, y sin ellos lo bello moribundo, ¿no? Y la verdad es que fue una coincidencia la muerte de los tres Pablos, cada uno representante de 4 de las bellas artes, ¿no? Pero bueno, a veces tendemos a encumbrar a la gente en todo solo porque hacen una cosa muy bien, ¿no? No hace falta idealizar a nadie, que luego eso nos lleva a decepcionarnos sin necesidad. Picasso era un tipo peculiar, con su punto gamberro, su punto pesetero también, tenía sus cosas. A su famoso Guernica le han echado literatura además, y fue un cuadro encargado a cambio de mucha pasta, está bien, ¿no? Y encima Picasso estuvo implicado en el robo de unas estatuillas iberas del Museo del Louvre, ¿no? Es decir, claro, es que era mucho más humano que divino, y la prueba está en que se murió aquel domingo 8 de abril en su villa Notre-Dame-de-Vie, que está en un pueblo llamado Mougins, ¿no? Cerca de Niza, en la costa azul sur de Francia, ¿no? El jardinero de la finca dijo: mi patrón murió a la hora en que acostumbraba a levantarse. O sea, minutos antes del mediodía. Se levantaba a las 12. Y enterrarlo, ojo, donde la familia quería y como la familia quería, fue toda una odisea, ¿eh? Es más, la tumba de Picasso es una de las más inaccesibles del mundo. Es casi imposible verla y es aún más difícil fotografiarla. Adiós Málaga, la bella, voy a recorrer el mundo. No pintaré más la flecha ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Álora, Niño la Mora y la Cañeta. la tumba de Picasso, una de las más inaccesibles del mundo, decías, casi imposible verla. A ver, con estos datos, yo deduzco, damos por hecho que no está en un cementerio convencional. No. Nada de cementerios, porque removieron lo que hizo falta remover para conseguir que el lugar de enterramiento fuera absolutamente privado. Total y absolutamente privado. Lo que no explicaron es si tanto celo con esa privacidad fue por una cuestión de intimidad, que también eran así, por querer sentirse en un lugar súper mega exclusivo, ¿no? Sí. El castillo donde vivía y donde murió Picasso, el de Notre-Dame-de-Vie, fue donde se pidió el permiso para el enterramiento, pero el alcalde del pueblo de Mougins, pues lo negó. Le debió decir a la familia, dice, mire usted, aquí cuando alguien se muere se entierra en el cementerio, no en el jardín de las casas particulares. Se apelliden Picasso o Pérez. Por eso Jacqueline, su viuda,
que en sus intenciones además estaba enterrarse con él, y así se hizo, de hecho, cuando se suicidó tiempo después, tuvo que buscar Jacqueline otro lugar igualmente exclusivo, el castillo de Vauvenargues, también en la Provenza, que Picasso, pues se había comprado 15 años antes, en 1958. Así que hubo que trasladar a Picasso al castillo de Vauvenargues del siglo XVII, que difícil es decir Vauvenargues, y porque allí sí le dieron permiso en ese castillo. El traslado de un lugar a otro fue un poco ajetreado, porque cayó una nevada imprevista para las fechas, que eran en esa zona de la Costa Azul francesa, que estábamos a 8 de abril, ¿no? Se les presentó una Filomena cualquiera y fue precisa, sí, vamos, ¿no? Pues que tuvieron, se pilló todo fatal, ¿no? La nieve además fue la que obligó a esperar para el entierro, porque es que no había forma de cavar la fosa, ¿no? Imposible. O sea, que tuvieron que improvisar una sepultura. Claro, allí no había nada, ¿no? Y además, no es que sea muy difícil abrir un agujero en el jardín, pero entre la dureza de la tierra por el hielo y la nieve acumulada, bueno, pues se les complicó la cosa. Pero al final, cuando se derritió la nieve, ya se tuvieron los permisos y todo, pues 10 días después de la muerte, a los pies de la fachada principal del castillo, bueno, pues lo enterraron. Sobre él hay un montículo circular de hierba, sin inscripciones, sin fechas, sin lápida, sin símbolos. Solo hay una de sus famosas esculturas. La viuda, Jacqueline, decidió instalar una gigantesca obra titulada La Dama Oferente, que además tiene simbología funeraria, ¿no? Por eso de la cosa de la ofrenda. Es la misma, lo digo por si alguien lo ha visto, es la misma que está en el Museo Reina Sofía. Bueno, la misma no, porque cada una está en un sitio, pero igual. Está en el Reina Sofía, junto al Guernica, si no la han movido, donde estaba. Y es la obra que viajó a España en el 85 como parte del legado de Picasso a España. Así que quien vea esa escultura en el Reina Sofía, que sepa que es uno de los 2 ejemplares existentes. El otro está sobre los huesos del propio Picasso. Y bueno, y desde 1986 también sobre Jacqueline, ¿no? Y como los entierros de los artistas excéntricos no suelen ser vulgares, pues tampoco iba a ser vulgar la vestimenta. ¿Qué dirías que se llevó puesto Picasso a la tumba? Lo mismo alguno de esos jerseys marineros a rayas que no sé. Sí, ¿no? Pero bueno, pues no sabemos. Pero lo que sí sabemos que aún tiene puesto es una capa española. Anda. Que también le gustaba mucho, y que es una capa española que tuvo un periplo curioso que facilitó. Esa capa llegó a él gracias a un barbero, y que vamos a explicar enseguida ese recorrido. Y ya de paso aprovechamos para contar las razones por las que en un pueblo de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, que se llama Buitrago del Lozoya, hay un museo Picasso. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. 3 o'clock in the morning, I'm getting ready for bed. It came without a warning, but I'll be waiting for you, baby. I'll be waiting for you there. So drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Mira, esta invitación al brindis es un tema de Wings, con Paul McCartney, que está dedicado a las últimas palabras de Picasso. Bueno, y toda esta conjunción de Picasso muerto, su capa, un barbero, son demasiados elementos, un museo en Buitrago de Lozoya. Esto tiene que tener un desenlace coherente. Nieves, Netflix. Sí, pero y no, bueno, y no hemos metido todavía un quinto elemento, una peluca, ahora aparecerá. Bueno, a ver, ¿tienes en ascuas? Picasso era un enamorado de la capa española, especialmente de las tradicionales de Casa Seseña en Madrid, ¿no? Y en un cumpleaños de Picasso, 1 o 2 años antes de morir, su mujer Jacqueline quiso regalarle una. Así que le pidió a un muy buen amigo de Picasso, que se llamaba Eugenio Arias, que le ayudara a conseguir una capa española. Os recuerdo que estaba en el sur de Francia, ¿no?
¿no? El amigo había conocido a Picasso a finales de los años 40, era barbero, un exiliado republicano, había luchado con la resistencia francesa y tenía su peluquería y su barbería en un pueblo del sureste de Francia. Eugenio Arias, bueno, pues se buscó la vida para atender la petición de la mujer de Picasso y conseguirle el caprichito de la capa. Pero a ver cómo lo hacía, ¿no? Sí. El hombre no debía de fiarse mucho del servicio de paquetería de correos por aquel entonces y a base de tirando de contactos, de gente, de llamadas y tal, consiguió que la capa llegara a manos de Picasso gracias al Real Madrid. Que tenía, sí, porque el Real Madrid tenía que jugar en Niza un partido de Copa de Europa. Y así fue como llegó la capa a manos de Jacqueline para que se la pudiera regalar a Picasso. Con esa capa luego fue amortajado Picasso y es la que todavía guarda en la tumba. Eugenio Arias había nacido en Buitrago de Lozoya y como tenía mucha obra de su amigo Picasso que le había ido regalando, decidió donarla a su pueblo para exponer la colección. Esa es la explicación de que en Buitrago haya ahora un museo Picasso, ¿no? Con toda esa obra. Y por cierto, ahora entra el quinto elemento. Eugenio Arias, el barbero de Picasso, fue el mismo que fabricó la peluca para Santiago Carrillo. ¡Anda! Para que Carrillo en diciembre del 76 entrara a España de manera clandestina. Ya. Oye, estaba pensando, Nieves, ¿a quién pertenece el castillo donde está enterrado Picasso? Porque, no sé, a lo mejor me equivoco, es aventurar demasiado, pero podría ocurrir que cambiara de manos y el nuevo propietario no quisiera tener dos muertos allí en el jardín, ¿no? Efectivamente. No, es que podría ocurrir, todavía no ha ocurrido, pero puede ocurrir en cualquier momento. Por eso no es conveniente enterrar a la gente en el patio de atrás de la casa, ¿no? Y seguramente ocurrirá. El castillo pertenece a una heredera de la última esposa de Picasso, de Jacqueline, a una heredera, ¿no? La familia esta no son muy sociables y dicen que están muy hartos de los que quieren entrar a visitar la tumba de Picasso. No quieren visitas de fetichistas ni de turistas incómodos. La primera vez que se pudo entrar al castillo fue en 2009. En 2010 también se permitieron unas visitas muy restringidas y hasta donde sé no han vuelto a abrirlo al público. Y las dos ocasiones en que se pudo entrar había que comprometerse a no hablar por el móvil, no sacar fotos, no se hablaba en voz alta, una cosa muy estricta. La dueña es Catherine Itan y en alguna ocasión ha dicho que si el castillo se abriera a las visitas, la tranquilidad del pueblecito de unos 600 habitantes, pues que se perturbaría. Hombre, alguno dice, hombre, si nos dejan unos cuantos cuartos, pues tampoco pasa nada porque nos perturben un poquito, ¿no? A costa de la tumba de Picasso, no hace falta ponerse así. De cualquier forma, si hay algún curioso a la escucha que quiera ir a ver la tumba de Picasso, que no se moleste, porque no lo van a dejar entrar. Y la tumba ni se ve ni se puede fotografiar. Hay un cartel en la puerta del castillo que te larga con viento fresco. Ya he dicho que no son sociables. Dice el cartel: propiedad privada, acceso prohibido, el castillo no se visita, el museo está en París, no insista, gracias. Bueno, pues pese a este aviso en el que se puede leer entre líneas, estamos hasta las narices de que nos pregunten si se puede entrar, váyanse a freír espárragos. Hay gente que llama y pregunta, oiga, ¿y no se puede pasar solo un ratito? Los turistas, Roberto, que somos muy pesados. Cuando hacemos de turistas, cuando ejercemos de turistas, desde luego sí, somos muy pesados. Solo una cosa, ¿tú has ido allí a llamar a la puerta a ver si te dejaban? No se me ha ocurrido. Conozco el sitio, pero no he llamado. Hasta el lunes, Nieves. Un beso, Roberto. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.